pues ayer se daba una mala noticia en cuanto a al número de contagiados por COVID-19 en Canarias, pero sobre todo en la isla de Lanzarote. Un incremento de 11 nuevos contagiados después de unos días donde prácticamente eran muy pocos, 2, 3, 4 los contagiados por día, ¿no? En cualquier caso, desde el hospital se nos dice que eso no significa todavía nada, pero que evidentemente hay que seguir manteniendo los protocolos de seguridad, sobre todo preocupado por la Semana Santa. Y es verdad, Tomás López, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Que siempre es lógico que haya cierta preocupación en los ambientes sanitarios cuando vienen vacaciones como estas de Semana Santa, ¿no? Sí, pero con las medidas que ayer anunciado el Gobierno de Canarias yo pienso que están más o menos solventadas, no sé que obviamente que haya incumplimientos que siempre los hay, en el sentido de que si no vamos a poder ir a casa de nadie, salvo que seas conviviente, si te tienes que quedar en tu casa, y luego está bastante restringido tanto los horarios nocturnos como también la posibilidad de ir a cafeterías y demás, solamente 4 personas por... Si cumplimos las normas, yo creo que... Efectivamente, pero ahí está la clave, si cumplimos, y ese es lo que ahora hablaremos, el miedo que tiene, en este caso, los sanitarios, ¿no? Y también las autoridades políticas que ya tienen el miedo en el cuerpo con lo ocurrido, precisamente, buenas tardes, Valentín Aullanet, en Navidades, ¿no? Sí. Hombre, y el dato positivo, digamos, de que haya un aumento de 12 casos o 11 casos, es que tampoco eso ha influido demasiado en la presión hospitalaria. Quiero decir, ahí se mantienen las personas que estaban en UCI, que son incluso 7. Hay uno menos por hay un fallecimiento porque falleció. Y hay un solo ingresado nuevo en planta COVID. Quiero decir que de esos 12 no significan tampoco que haya una mayor, no son casos graves, digamos, puede estar Ahora en este momento, casa, Valentín, ¿no? Hay 7 están en la UCI, habían 8 ayer, pero evidentemente hay menos presión porque se murió una señora, en este caso creo que fue una mujer de 77 años, con patologías previas. Yo sé que a la gente ya le duele en fin, le marea que digamos siempre con patologías previas, pero es que es verdad que ya normalmente esas personas que ingresan en la UCI ingresan precisamente porque tienen patologías previas y son muy complicadas resolverlo sin que entre en la UCI, ¿no? Y hay 6 en planta, y creo, hay 6 en planta. Bueno, precisamente lo que decía Tomás, el Gobierno de Canarias ayer anunciaba después del Consejo de Gobierno esto. La isla de Lanzarote, que como saben ha sido la isla que alcanzó un nivel más alto en todo este periodo que llevamos de pandemia, llegando a un nivel 4, está en estos momentos en nivel 2 y progresa todavía de una manera satisfactoria, de tal manera que incluso en un periodo de tiempo que podría ser corto, de continuar esta tendencia, Lanzarote estaría en el nivel 1. Por lo pronto va a continuar en el nivel 2. Bueno, lo que nos dicen desde el Gobierno, fuente cercana al mundo sanitario del Gobierno, político me refiero, es que se estuvo debatiendo, Tomás, si pasábamos a la fase 1, pero se recomendó que, dado que estamos todavía en Semana Santa, y también hay recomendaciones, eso no me lo pudieron asegurar 100%, de que el Cabildo pidió también, digamos, de alguna manera, incluso las autoridades sanitarias aquí, que siguiéramos en fase 2 para evitar lo que ha ocurrido en otras islas. Es que en realidad, entre la fase 1 y la fase 2, o mejor dicho, entre la fase 2 que es la donde estamos ahora, y lo que va a venir en Semana Santa, las restricciones especiales para Semana Santa, prácticamente te dejan en el mismo sitio, entonces no habría demasiada diferencia, porque es verdad que la fase 2 creo que está en la 1, perdón, o sea, los que tienen una menor incidencia creo que pueden estar hasta las 12 de la noche, ¿no? El toque de queda. Hasta las 11, ¿no? 11, sí. Nosotros 23 somos, horas. o sea, que igual que la 2 y 1 igual. Sí, porque te digo que, hombre, yo lo que creo, ¿sabes qué? Es que también están volviendo loco un poco a sí, la gente. Ahora Ya cada vez sabemos menos. Yo pensé que era 10, 11 y 12, o sea, pues... Yo ya cuando me para la Guardia Civil digo, dígame usted hasta qué hora puedo estar, porque yo ya no me lo sé. Que te avise. Pero bueno, que ahora con la Semana Santa vuelves otra vez a las 10 para todas las islas, al margen del nivel en el que esté. Las mesas de restauración vuelven a ser de 4 personas en vez de 6. Entonces prácticamente la única para cosa la es que Semana Santa, se permite fuera y dentro. No, pero ahora en la 2 también. En la 2 también. Por eso, que en la 1 y la 2 digo que no habría diferencia teniendo en cuenta... No, en la 3 digo, en la 3 sí que claro, no permite... No, con la 3 sí hay cierta diferencia, aunque a mí me ha sorprendido, y para bien, la verdad, que se haya rectificado algunos aspectos, como por ejemplo de los gimnasios. Claro. Lo que había que hacer desde el principio era esto, es decir, limitar todavía más la afluencia, tomar algunas medidas de precaución especial, pero si no es un lugar donde se dan contagios, o sea, ¿por qué estoy más sano en un centro comercial comprando que en un gimnasio? No tenía ningún sentido, y además algunos médicos pro deportistas
Dicen que el hacer deporte, hacer gimnasia siempre es más positivo que estar metido en tu casa y a veces en un bar con 4 personas más. Sí, es decir, que a veces hay cosas que se toman medidas yo creo que hay un exceso de muchas veces de celo, ¿no? Pero fíjate una cosa, Gran Canaria estaba junto a Fuerteventura, Tenerife en fase 2, o sea, en fase 2 pero restrictiva. Ahora la pasan a fase 3, pero digamos que con menos restricciones, porque permiten los gimnasios. ¿Y por qué no permite? Es que tú imagínate que tienes un restaurante que es pequeñito y que tienes 4 mesas. Resulta que ahora me dejaban tener comensales y ahora lo vuelven a cerrar. Es decir, y la hostelería está diciendo, ¿y por qué los gimnasios y nosotros no? La hostelería está todo el mundo loco. Claro, y es muy importante. ¿Y quién está loco también? Pues el mundo del deporte, pero en este caso de los aficionados, que quieren ir al fútbol o al balonmano, al baloncesto. En otras islas, con nuestros niveles, incluso con niveles superiores, se ha permitido siempre. Pero en la isla de Lanzarote no se sabe muy bien por qué no se puede. Yo siempre digo que, y me ha ido muy bien, he aplicado para todo, o trato de aplicar el sentido común. Ustedes ven ese estadio. Ustedes, en Lanzarote, en sus mejores momentos, me refiero de los últimos años, la media eran 500, 600 personas. Este estadio creo que caben 5.000 sentados. Oiga, no pueden ir 100 o 200 personas separados, que uno se ponga arriba, el otro abajo. Realmente no tiene todavía mucho sentido. En cualquier caso, insisto, estos son algunos vídeos que están corriendo en las redes sociales pidiendo al gobierno de Canarias o al Cabildo de Lanzarote en concreto que se le permita ir un número determinado de deportistas a los estadios. Nos parece súper injusto que en todas las islas de Lanzarote, en todas las islas de Canarias, no solo en la isla, sino también en la península, estén dejando entrar al público y aquí seamos el único sitio que nos dejan. Se están saltando una ley del Gobierno de Canarias, del BOC, que dice que los equipos nacionales, como la Unión Deportiva Lanzarote, pues tienen posibilidad de entrar con un 25% del aforo en fase 2 y con un 50% en fase 1. Perfectamente, porque caben 7.000, 8.000 personas. Ahora mismo sabemos que la Unión Deportiva Lanzarote la siguen muchos turistas ingleses que vienen aquí de vacaciones y que ahora no los tenemos, y a lo mejor pues había entradas buenas de 500, 600 personas cuando teníamos la isla abierta al turismo. Ahora que no hay, solo somos residentes, pueden entrar 200, 300 personas. ¿Qué problema hay en que 200, 300 personas entren en un espacio abierto como la ciudad deportiva donde caben 7.000, 8.000 personas? Es que no lo entendemos. Realmente yo lo sigo sin entender, porque si hay algo que se puede, hombre, si usted me dice, mire, el Barcelona, primera división, pues evidentemente eso es muy complicado que se permita en estos niveles de pandemia, se permita al público. Pero en Canarias se permite en todos los estadios, menos el de Lanzarote. Es verdad que la Unión Deportiva Lanzarote pone como disculpa que está perdiendo porque no va a público. Eso tampoco es así. Pero bueno. Yo pienso que en Lanzarote ha habido, y no solo es eso de celo, sino en determinados sectores, por ejemplo el de la cultura hasta ahora mismo, hasta esta semana que ha vuelto a abrir un poco. Yo pienso también lo más fácil obviamente es no permitir nada, claro. Pues si tú no permites nada es que ni siquiera hay ni que trabajar. Claro. Y eso, por ejemplo, en el ámbito, no conozco tanto el del deporte, pero en el de la cultura, que uno pues conoce más, también cuando ha estado de periodista y conoce a la gente que trabaja en ese sector, da la impresión esa, porque incluso cuando volvimos de vacaciones, o sea, cuando volvimos del confinamiento duro, del estricto, o sea, en el verano pasado, en el último verano, que prácticamente hasta nos excedimos en algunos aspectos, y recuerdo que abrieron hasta las discotecas, y en cambio en Lanzarote no se hizo nada. O sea, actividades que se podrían llevar a cabo, o muy poco, actividades culturales que se podían llevar a cabo con total seguridad, manteniendo la distancia con la mascarilla y demás, no se hizo prácticamente nada. Y todo lo que hemos estado en los 2 meses de fase 3 y 4 tampoco se ha hecho absolutamente nada. Y claro, algunos luego se apuntan tanto, cuando nos iba bien, me recuerdo ver a la presidenta del Cabildo diciendo, ¿vieron lo bien que nos iba con esto de no abrir la cultura y no sé qué? Luego se callaron cuando fuimos a la isla, que peor no fue. En realidad no son esos los focos, está de hecho nadie se contaminó, ahí. Lo que hay que protocolizar todo ese tipo de actividades para que sea estricta la Mira, yo lo que tengo claro es que este Cabildo, o sea, su máxima es
Cuanto menos hagamos, mejor. Así no te cogen las manos nunca. Pero es que en este caso, en el de la Unión Deportiva Lanzarote, yo recuerdo que el presidente Juan Carlos Albuixet, desde antes que se paralizara la competición por entrar en la fase 3, creo que fue ya, pero yo no me acuerdo, ya tenían un plan. La propia Unión Deportiva Lanzarote tenía un plan para que la entrada con público, para controlarlos ellos, así que el Cabildo ni siquiera tiene que moverse, solo tiene que permitirlo. El Cabildo no hace falta que haga absolutamente nada, no se va a equivocar porque no va a hacer nada, solo lo hace la Unión Deportiva Lanzarote. Oye, qué menos, pero si lo están viendo, además es tan sencillo, es al aire libre, es con una entrada pequeña, corta, es decir, es muy sencillo controlarlo. Y tampoco es que la Unión Deportiva Lanzarote alrededor esté todo lleno de bares y aquellos se monten una fiesta a la salida o a la entrada de los partidos. Nunca ha sido así, la gente va a ver con sus hijos, su familia, muy familiar también digamos el público que asiste y los aficionados que asisten. Van al partido, cogen el coche y de vuelta, o sea que es fácilmente controlable y además te estás poniendo un plan para que la gente pueda entrar con todas las condiciones, manteniendo las distancias, con mascarillas, etcétera. Solo tienes que autorizarlo, es tan sencillo como eso. La semana turística de Semana Santa prácticamente no va a existir en Canarias porque se ha cerrado el espacio, las posibilidades de que vengan de España, en este caso de la península española, que era un turismo importante en Semana Santa y tenían expectativa los hoteleros, en fin, de cubrir gran parte de sus camas con el turista español. Tampoco va a venir prácticamente nadie de Inglaterra ni de Alemania, que son nuestros dos principales focos turísticos. En definitiva, solo vamos a tener el turismo interior, pero con la mala suerte que ayer, también, mala suerte entre comillas, me refiero, que ayer también se exigía, por el tema de la Semana Santa, se ha cerrado perimetralmente todas las islas, es decir, que para usted viajar de Gran Canaria a Lanzarote, por ejemplo, no lo podrá hacer si no tiene un test de antígeno o un test PCR, una PCR que negativa, ¿no? En este caso, ¿no? Y entonces eso pues ya todavía ha dado, digamos, una vuelta de tuerca más, o ha estrangulado un poco más las pocas expectativas que ya existía. Hemos hablado con Héctor Pulido, en este caso es vicepresidente de la patronal turística Asolán. El vicepresidente de la patronal hotelera Asolán, Héctor Pulido, no duda en afirmar que la Semana Santa que llega en escasos días tendrá poca repercusión turística. Respecto a Lanzarote, pues lamentablemente ya lo habíamos comentado en una reunión anterior y esto no tiene buena pinta, ¿no? La Semana Santa realmente recibiremos la visita de algunos residentes y familiares que estén fuera y tengan vacaciones por lo que es la semana. Pero lamentablemente turismo no recibiremos, ¿no? Valoró positivamente Pulido la norma aprobada ayer por el Gobierno de Canarias de obligar a tener PCR o antígenos negativos para poder viajar entre las islas. Es importante que la gente venga testada porque, como te decía anteriormente, pues es un filtro, ¿no? Y si lo que queremos es frenar este nivel de contagios tan importante que están viviendo las islas, por ejemplo, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, pues esto nos ayudaría a controlarlo, ¿no? Para que en Lanzarote sigamos más o menos en la línea que vamos, ¿no? y tener la situación controlada en ese aspecto. El vicepresidente Asolán cree que lejos de que abran hoteles en Semana Santa, es más probable que incluso cierre alguno en las próximas fechas. No ha habido más aperturas por el tema de la Semana Santa. Al contrario, ha habido algunos que, pues, lamentablemente no han... Claro, si no hay conectividad, no viene gente. Si no viene gente, pues, no sé a quién vamos a alojar. Y turismo interior, pues, muy poco tenemos en la isla. Entonces, establecimientos abiertos nuevos no hay. Pulido opina que pese a que mercados tan importantes como el Reino Unido abrirán sus aeropuertos en mayo, no será hasta mediados de julio cuando realmente se pueda hablar de cierta recuperación turística. Bueno, pues efectivamente los pocos hoteles que están abiertos en Canarias o en la isla de Lanzarote, estamos hablando de un 10% de la planta hotelera, se está hablando de una ocupación inicial, se creía que podía superar los 60-70%, pero ahora ya esos cálculos han bajado porque precisamente ya no va a haber ni turista español, ni va a haber turista canario prácticamente, y no va a haber turistas extranjeros, sino algunos de Francia, algunos de Italia y de Bélgica, que creo que puede venir algún que otro avión.
Bueno, Francia no creo, porque están confinados con una tercera parte, pero hay otros en un momento complicadísimo. Tienen 17.000 contagios diarios en estos momentos. Están en unas cifras ahora impresionantes. Que yo, por ejemplo, lo que sí que he oído es que algún hotel a nivel de Canarias lo que está haciendo es haciendo publicidad, por ejemplo, en los medios de comunicación. Para preparar para el verano. Y para los residentes, es decir, para los residentes. Los propios residentes de la propia isla. Claro, de la propia isla, para que, bueno, es decir, ahí no tienes que hacer un gasto en PCR, porque las PCR o los antígenos, si te vas a ir de una isla a otra, te lo tienes que pagar, lógicamente, tú. De hecho, creo que alguna comunidad, no me quiero equivocar ahora cuál, pero alguna comunidad de estas de la propia Valencia o no sé si Andalucía, no quiero equivocarme, han hecho un bono turístico para que la gente de su propio territorio puedan viajar dentro de su propio territorio y hacer turismo y de alguna manera pues dar algo de facilidad. Claro, es decir, es una especie de subvención indirecta al turismo. Hombre, yo pienso que la poca gente que tiene la suerte de tener una economía más o menos saneada, un sueldo fijo, funcionarios, personas que por su sector no les haya afectado tanto esto, tenemos por lo general algo de dinero porque es que no podemos gastar en nada. O sea, hay más ahorro que nunca. Claro, la gente que tiene aunque tenga un sueldo normal. Hay más ahorro que nunca en la familia aunque seas de clase media, pues claro, si no puedes ir a cenar prácticamente, no has podido. No compras ropa, no viajas con la regularidad. Yo pienso que sí podríamos, o quien quiera, ¿no? Pero hacer el esfuerzo, creo, a ver, un test de antígenos cuesta 30 y pico euros si vas y te lo hacen en un momento, si vas a cualquier clínica o tal. Y bueno, pues si tenías planeado un viaje a La Gomera o tenías planeado pasarte a Fuerteventura y vas a hacerlo con seguridad, con tu familia, para estar en un hotel o en un apartamento, lo que sea, yo creo que deberíamos, no sé, vamos, que yo si estuviese en esas circunstancias, pues a lo mejor me hago el test y voy con tranquilidad y mira, y por lo menos yo soy partidario del test. Yo soy partidario del test porque no nos podemos permitir el lujo de que venga gente que puedan, por poco que sea, porque es verdad que en Canarias de momento es muy bajo el nivel, pero ya somos una de las islas, de las comunidades que más están contagiando. Estamos en la cuarto rango cuando éramos antes la última. Pero vamos un momento a hablar con el doctor Juan Manuel Sosa, que es consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, para que él nos cuente un poco y también responda a ciertas dudas que tienen algunos colectivos precisamente por las medidas que se están adoptando en esa mesa insular que preside María Dolores Corujo. Don Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes para todos, Jorge, buenas tardes. Bueno, Juan Manuel, para ir preguntas concretas, ¿cree que ha sido positivo, acertado el que el gobierno de Canarias por Semana Santa haya puesto la exigencia de que si quiere viajar entre islas tendrá que hacerse con un test de antígeno o una PCR? Bueno, vamos a ver. El virus es el que es. No es el gobierno de Canarias quien determina ni su contagiosidad, ni su capacidad de mortalidad, ni es el gobierno de Canarias ni el gobierno de España quien determina los efectos secundarios y las muertes prematuras que el virus está provocando. Así que todas las precauciones que tome el gobierno de Canarias, el gobierno de la nación o cualquier tipo de gobierno en este momento son pocas, dada la gran contagiosidad. Ten en cuenta que van más de 2 millones de personas fallecidas prematuramente lo que yo le aconsejaría a cualquier persona que si tiene la oportunidad que hable con alguien que haya pasado el COVID y que haya tenido la suerte de escapar, para que sepa lo terrible, lo duro que es y que además los efectos secundarios con que muchas personas se están quedando. Conozco chicos de 27 años que lo pasaron en octubre y que aún a día de hoy no pueden hacer ejercicio porque no pueden respirar bien. Esto no es un juego, esto es un tema muy serio. Así que todas las medidas que se tomen son pocas. Entonces, doctor, ¿considera que ha sido positivo el tema de exigir el test de antígeno para cualquier canario que quiera viajar entre islas, ¿no? Por supuesto, sí. Vale. Las otras medidas que se han adoptado, por ejemplo, decía el consejero Blas Trujillo, que Lanzarote ya está en cifra para estar en fase 1, pero que por precaución se va a mantener en Semana Santa en fase 2. ¿También lo ve acertado? También lo veo muy acertado. Mira, cuando miramos los países como Australia, que han logrado eliminar el virus, y vemos las medidas que se toman, las que estamos tomando nosotros son un auténtico cachondeo al lado de las que han tomado ellos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que desgraciadamente aquí en nuestra isla el principal sector económico es la hostelería, la restauración y el turismo. Se han descuidado otros sectores que hace muchísimos años producían otros tipos de ingresos y ahora pues tenemos las consecuencias de que se ha atendido solo a un sector que era tremendamente lábil y frágil. Así que este es el problema que tenemos, pero tenemos que hacerle frente porque o tenemos economía
o podemos continuar teniendo fallecimientos y teniendo además personas jóvenes y no tan jóvenes con efectos secundarios para el resto de su vida. Por cierto, doctor, me están haciendo antes una pregunta me la hicieron antes de usted venir, una pregunta por WhatsApp, de si era necesario para viajar a La Graciosa hacerse un test de antígenos, los lanzaroteños que vayan a pasar unos días o lo que sea, o de viaje a la isla a pasar el día o lo que sea a La Graciosa. Según tengo entendido, no hace falta porque estamos en la misma unidad sanitaria. Efectivamente, pertenecemos a la misma área de salud. Así que para ir a la isla de La Graciosa no hace falta. Decir que, bueno, que ahora mismo el virus en Canarias, yo sé que a muchas personas puede parecerle mal el PCR entre islas, pero como dijo el señor Amós ayer... Amós García. Sí, Amós García Rojas, en estos momentos estamos viendo un porcentaje compañero ya alto. Suyo de universidad, creo, ¿no? Sí, fuimos compañeros, no solamente de universidad, de COU también. También de COU. Sí, fuimos compañeros de COU, los dos estudiamos COU en la Universidad en La Laguna, y los dos, bueno, pues compartimos en muchas ocasiones banco y pupitre en la Facultad de Medicina. Además, pero Amós se ha hecho más famoso ahora que usted, ¿eh? Sí, bueno, sí. Y yo me alegro por él porque además es una persona tremendamente formada y muy buena gente, muy buena gente. Y capacitada, sí. Además, conocí a su padre, él y yo hacíamos prácticas con su padre, que era un dermatólogo muy prestigioso en Tenerife, así que tengo muy buena relación con Amós. Bueno, decir que él que lleva muy de cerca las determinaciones que se hacen del ARN de los diferentes virus. Ayer decía que ya hay un porcentaje alto de la cepa británica en Canarias, un porcentaje también importante de la cepa sudafricana y de la cepa brasileña. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento, si estos porcentajes que se están detectando de cepas mucho más peligrosas, más virulentas y más peligrosas, se están detectando en las islas capitalinas, si no tomamos muchas medidas, pues acabará llegando también a las islas periféricas. Valentín Ollanet. Sí, señor Sosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que es momento de recordar que, bueno, que en el caso del Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Canario de Salud, es el que sigue costeando, por ejemplo, las pruebas PCR a los estudiantes retornados, residentes en la isla, ¿no? Algo que siempre ha sido muy positivo. Lo que me cuentan, consejero, es que el teléfono, hay dos teléfonos, uno que es un fijo y otro que es un móvil, que simplemente tienes que decir cuándo llega el estudiante y mandar una foto digamos, de la tarjeta de embarque o del vuelo, digamos, que tiene para saber, porque lo lógico es que llega y del aeropuerto siempre ha sido así, todo es muy ágil y muy rápido. Llega y desde el aeropuerto te dan cita para que vayas directamente al COVID, ¿cómo se llama? Al autocovid, y allí te hacen la prueba sobre la marcha, estás un día, 24 horas y te dan el resultado. Pero me han dicho que por lo menos hay problemas con el fijo que está continuamente comunicando. Entonces, sé que usted ha hecho un llamamiento para que la gente lo haga cuanto antes, para que digamos la cita no se atrase, pero que digo que también hay que tener en cuenta que sea ágil eso, también, doctor, que haya alguien cogiendo el teléfono. ¿No estarán pagando la factura del teléfono, doctor? Bueno, no, la factura del teléfono no sé si se está pagando o no. Lo que sí es cierto es que la recomendación es que desde que se tenga la fecha exacta de embarque en el lugar de origen, o bien se contacte con alguno de los laboratorios que están concertados, o bien con el WhatsApp, para tratar de que según lleguen a Lanzarote, pues puedan estar lo antes posible con la PCR para evitar por la incertidumbre y poder saber si pueden compartir o no con su familia lo antes posible esos días de vacaciones. Decir que que a partir de lunes vamos a tratar, y voy a ponerme en contacto con don Conrado, para ver si el director del Servicio Canario de Salud, para ver si podemos solucionar este problema de la falta de conectividad, sobre todo del teléfono fijo. También hay otro tema, y es que en las Navidades surgió una pequeña picaresca, y es que muchas personas llamaban al teléfono fijo para concertar con algún laboratorio que tenían cerca de su domicilio en el lugar de origen, y la picaresca era que, claro, como el Servicio Canario de Salud tiene concertado un precio un poco más inferior que el que tienen esos laboratorios para el público general, pues decían que no tenían hora. Con lo cual tenemos previsto que eso pueda suceder también ahora, y se va a ampliar el número de trabajadores en las carpas que tenemos aquí en el Cabildo para que las PCR en todo caso se hagan aquí desde que lleguen los estudiantes y lleguen las personas, para no dilatar el tiempo de contacto con sus familiares. Ese autocovid, para la gente que venga de fuera, los canarios,
pueden hacérselo aunque no sean estudiantes, ¿no? Cualquier persona que venga de España, de la península, puede hacérselo, ¿no? Lo puede solicitar cualquier persona, sí. Pues doctor, pues no sé si usted tiene alguna cosa más que decirnos, porque yo lo único que me están diciendo aquí, y después ya le digo lo que usted quiera decir, es el tema, ¿qué le parece el tema de la vacuna? Ya parece que la famosa vacuna prohibida, AstraZeneca, ya finalmente se va a partir del miércoles a inocular en España. Bueno, si nos pusiéramos a hablar de la vacuna, podían darnos las 6 de la tarde. Lo que sí es cierto, bueno, yo he oído... Pero creo que es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, es una buena noticia. Yo lo que estoy esperando a ver los datos oficiales de esa autopsia que le han hecho a esta profesora, por ejemplo, que ha fallecido, en el cual se afirma que, por lo visto, tenía otros factores predisponentes. Me gustaría saber qué factores son, desde luego, y voy a ver si me entero de eso, para fiarme un poquito más de los laboratorios farmacéuticos. En todo caso, aquí hay un tema. Si ponemos en una balanza riesgos y beneficios de la vacuna, indudablemente la vacuna, si a mí me dijeran que mañana me puedo vacunar, aunque fuera con AstraZeneca, mañana mismo voy y me vacuno, porque desde luego las consecuencias y los riesgos son muchísimo superiores si se hace sin vacunar, si uno está sin vacunar, que si no se vacuna. Pero sí que me gustaría hacer un llamamiento a la población. En primer lugar, la presidenta del Cabildo y la corporación hemos hecho un reconocimiento en la nota que mandamos ayer al comportamiento que han tenido los lanzaroteños después de las vacaciones de Navidad, cuando tuvimos el peligroso pico que tuvimos, y gracias a ese comportamiento hemos logrado reducir bastante las cifras y la incidencia y bajar a nivel 2. Pero decir que porque el presidente del gobierno o algún político importante diga que pasamos a nivel 2, eso el virus se lo pasa por las narices. O sea, el virus sigue siendo igual de peligroso, igual de contagioso, igual de transmisible, y que no porque estemos en nivel 2 podemos relajarnos. Se pasa a nivel 2 para tratar de compensar un poco los problemas de la hostelería, paliar un poco los efectos de los actos públicos, de la cultura, pero tenemos que seguir manteniendo las mismas normas porque el COVID no atiende ni a semáforos verdes ni a semáforos rojos. Por cierto, doctor, que se me olvidó, que ahora me están aquí recordándomelo por WhatsApp, que se le iba a hacer una de las preguntas, que lo estábamos debatiendo antes y ahora te debatí, Valentín, el tema de por qué la mesa insular sigue prohibiendo el público cuando en otras islas con peores datos pandémicos se permite y se ha permitido siempre. ¿Por qué con controles, con lo que marca la ley, no puede haber público en este caso en las actividades deportivas por ejemplo, de fútbol, ¿no? Bueno, yo espero que muy pronto pueda haberlo, pero lo que sí es cierto es que tú sabes que hace muy poco, hemos tenido un pico completamente peligrosísimo, con 150 personas diarias, con 1.200 positivos. Ayer mismo tuvimos 12 positivos que se hayan detectado. Igual tenemos muchísimas más personas que en este momento son asintomáticas, que creen que no tienen el virus, que no se les ha hecho PCR y que posiblemente lo estén transmitiendo. Y esto no es una broma. Hay cosas que sí que son necesarias. Es necesario atender, como se está procurando hacer, las necesidades sociales de muchas personas que se han quedado sin trabajo, los servicios sanitarios, etcétera. Pero podemos privarnos un poco del deporte, y en algunas ocasiones de la cultura. Se ha pasado a nivel 2 precisamente para que pueda haber algunos actos culturales, para que aquellos restaurantes que tengan mesas en el exterior, pues en vez de haber 2 personas, pueda haber 4 o 6 personas, y posiblemente muy pronto. Si logramos mantener en esta Semana Santa estas cifras en las que estamos en estos momentos, posiblemente después de Semana Santa podrán celebrarse concentraciones de personas al aire, siempre que sea al aire, y bien ventilados los lugares en los espacios públicos para actividades deportivas. Pero el riesgo que se corre es muchísimo, porque aquí no estamos hablando de que suba o baje la economía o de que un partido u otro gane, no, estamos hablando de vidas humanas. Venga, la última pregunta. Hombre, lógicamente, vamos, yo creo que siempre hemos coincidido aquí que el parámetro principal a analizar ante cualquier medida es el de la salud y de la sanidad, porque efectivamente no es bobería. Pero claro, a veces hay contradicciones. Es decir, por ejemplo, ahora Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife en fase 3,
tienen los gimnasios abiertos y nosotros estuvimos en fase 3 con los gimnasios cerrados. ¿Y por qué? Porque ahora se permite ir aquí, ¿no? En cualquier caso. Pregúntale a don Amos y te dirá que cerraría todos los gimnasios y pondría a la gente a hacer deporte al aire público. Pero vamos, que se puede hacer. Los gimnasios de Lanzarote dirían, ¿por qué a nosotros en fase 3 no nos dejan? Saquen las bicicletas y pónganlas en los espacios públicos, que no hay ningún problema, y las pesas, ahí no hay ningún riesgo. Pero lo que se sabe es que el virus se contagia y no depende de nadie, sino de las propias propiedades del virus en todo lo que son espacios cerrados y aerosoles. Mira, hoy mismo me he enterado... Pero si le exigen mascarilla, doctor, dentro tampoco tiene por qué. No, la mascarilla no es inmune. La mascarilla te filtra una pequeña cantidad solamente del virus. Ten en cuenta que las mascarillas, y como lo he dicho en varias ocasiones, si tú tienes una mascarilla puesta y una persona al lado tuyo en un espacio cerrado se pone a fumar, tú estás inhalando, te llega el humo del tabaco. No te llega todo, pero te llega algo. Y el humo del tabaco tiene unas 15-20 micras de diámetro. El coronavirus es muchísimo más pequeño, mide solo 4 micras. O sea que se te cuela mucho más coronavirus que el humo de una persona que esté al lado tuyo fumando. Por lo tanto, la mascarilla te cubre un porcentaje, y si estás poco tiempo, pues a lo mejor el 60-70% de la entrada de virus no te llega, con lo cual si no estás mucho tiempo, pues la dosis que ingiere de virus no es una dosis infectiva, pero desde luego la mascarilla no te vuelve inmune. De todas maneras, yo lo que le quería preguntar, consejero, es sobre el tema de las vacunas, porque yo, viniendo para acá, para el estudio de Lanzarote Televisión, ya oí en relación a la autopsia que se le había hecho a esta profesora de Marbella, que al parecer no había una relación causa-efecto con el tema de la vacuna. Pero sí que es verdad que creo que en el día, me parece que es hoy, cuando hay una reunión de sanidad a nivel interterritorial de todas las comunidades autónomas, porque se ha aplazado hasta el miércoles la aplicación de la vacuna nuevamente, por si cambian los protocolos, y cambian los protocolos, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor se aplican a determinadas, cambian las edades, las franjas de edades a las que se van ¿Pero quieren dar a los más mayores? No, incluso... Yo preferiría que incluso si hay alguna patología. La cuestión, no, yo lo que le iba a preguntar, creo que hay 4.000 personas ya en Lanzarote, ¿no? Sí. Que están casi 4.000 que tienen ya las 2 dosis, pero hay una cantidad, no sé exactamente cuál, de personas que tienen la primera de AstraZeneca, sí, ¿no? Sí. Unas 1.000 creo que son, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un hijo, por ejemplo, que se ha vacunado en Francia porque trabaja allí con la primera dosis y le falta la segunda. Bueno, vamos a ver, yo tendré una opinión sobre la vacuna de AstraZeneca en el momento en el cual sepa cuáles eran los índices de plaquetas, de agregación plaquetaria y las analíticas que se había hecho esa persona antes de ponerse la vacuna. Eso es un indicio del posible riesgo que se dice que tiene la vacuna de AstraZeneca, y que esta profesora reunía factores de riesgo, pero hasta que no tenga otra información, la verdad es que no me voy a pronunciar a favor de la vacuna de AstraZeneca hasta que no tenga mejor información. Hay otras muchas vacunas. Bueno, podemos tirar de otras vacunas, vamos a ver, es cierto que esta es la más barata, pero bueno... la Sputnik no la han admitido todavía, bueno, pero creo que uno de los efectos secundarios es que uno empieza a hablar ruso. Bueno, también, sí, o te vuelve Putin, pero bueno. Doctor, muchas gracias por Bueno. aclarar aquí algunas de las cosas. Hasta otro día y pase una buena Semana Santa. Igualmente para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que hay. Es verdad que antes decía la Semana Menos Santa, porque realmente desde aquella época que Tomás, eso no lo recuerdo, Valentín, no sé cómo eran aquellas, cuando tú eras niño, las primeras Semanas Santas religiosas, ¿no? Pero yo creo que ya tú eso ni lo viviste, ¿no? Hombre, yo la verdad es que no la recuerdo, algunas procesiones. Yo recuerdo aquí cuando todavía nadie ni iba a la playa ni nada. En procesiones. En la época de... Hasta San Juan nada. Sí, nada, hasta San Juan aquí no se bañaba ni Dios. Pero bueno, en cualquier caso ha cambiado mucho. Pero la Semana Santa ahora es verdad que se va a permitir ir a la playa, la gente va... Es bueno que vaya a la playa, yo siempre lo digo, pero que esto es el sentido común. Usted va a un espacio libre y no se pega a nadie, va con su núcleo de conviviente y puede ir tranquilamente a la playa, y además que es saludable y es bueno el sol, incluso como protector para coger el virus, ¿no? Lo que no puede ir a una piscina que estén 800 pegados, ¿no? Y con respecto a lo de AstraZeneca, es verdad que parece que ya se ha desvinculado la muerte de esta persona que no tenía en principio o no se conocían patologías previas y demás. Pero yo venía escuchando, es verdad que muy de oídas así por la radio ahora hace un rato, que sí que creo que eran investigadores alemanes, empezaban a establecer, es como una especie de, vamos a decirlo así, como
una rareza, igual que existen enfermedades raras, y lo voy a contar de aquella manera, ¿no? Por lo que yo estaba escuchando a estos investigadores, ¿no? Una rareza muy específica que puede haber, o sea, que el hecho de que no sé si te multiplica las plaquetas o no sé qué, y que sí puede generar, pero en individuos muy concretos y con una determinada especificidad, me imagino, de su riego sanguíneo, de lo que sea, pues sí puede dar problemas, que es por lo que a algunos, unos casos muy escasos, se le ha complicado hasta el caso del trombo, ¿no? Y lo que habrá es que definir quiénes son esos, para esos no... Es que fíjate, la Agencia Europea del Medicamento no dijo que no hubiese relación entre una cosa, entre los trombos, lo que pasa es que son tan insignificantes a nivel de porcentual. Entonces lo que estaban mirando es precisamente eso, si tienes algún tipo, bueno, pues no sé, tu cuerpo tiene algún tipo de patología o alguna incidencia que la vacuna la empeora, nada más que era eso. Entonces pues, estaban pensando, pues, no sé, a lo mejor a gente que tenga problemas de algún tipo, no aplicársela, o aplicársela a gente de menor edad y bajar, digamos, la franja de años, no sé lo que estaban mirando. Por eso Pero creo que está afectando más a los que son menores. Sí. Por eso, por eso creo que lo han dejado para el miércoles, ¿no? Bueno, por cierto, que antes de irnos a publicidad, simplemente decir, don Valentín, felicitarlo porque hoy es el Día del Padre. Hombre, gracias. Igualmente. Se nos olvida. A Tomás no lo puedo felicitar igual, pero bueno, es un buen hijo, lo cual también se le puede felicitar. Y a los José y Josefas también, ¿no? No, lo que quiero decir es que sí es verdad, Tomás, que que el Día del Padre está como devaluado en comparación con el Día de la Madre, ¿no? Hombre, pues eso es justo. Bueno, por algo será también. Claro, digo, por algo será por el papel que desgraciadamente, no, o sea, todavía el papel desigual que en muchas familias, cada vez menos, es verdad, siguen cumpliendo padres y madres, ¿no? O sea, por el papel más preponderante en cuidados que suelen tener las mujeres. Pero yo pienso que una de las grandes ventajas o uno de los grandes logros del feminismo, también para los hombres, es el haber hecho a muchos hombres padres, convertirlos en padres. O sea, yo cuando pienso padres de verdad, ¿no? en padres de verdad, yo cuando pienso en la generación de mis abuelos y tal, es que estaba hasta mal visto que el hombre, o sea, aunque tuviese tiempo, es verdad que muchas veces, hombre, verdad, no veía a un hombre paseando con un carrito, eso es su vida. Y eso, al final, también es una satisfacción, yo por los padres que conozco, es una satisfacción hasta las cosas más incómodas, como el chiquillo tuyo, pues yo qué sé, para cambiar los pañales te puede parecer algo que sientes, eso ya, ¿no? Y eso, yo creo que es uno de los pero éxitos. Eso ha cambiado mucho, y si no, vean ese vídeo que ya los hombres van tranquilamente. Y creo que es un éxito del feminismo que tanto a veces se meten, o se meten ante determinados hombres con lo malo, o digamos, o que plantea como una especie de machismo a la inversa, pues no, puede ser beneficioso para los hombres porque te desliga de roles de género, claro, que te están afectando, porque mira qué bueno es estar contigo. Es una cuestión educativa de todas maneras también, pues yo creo que eso solo del reparto de tareas como una obligación no tiene mucho sentido, porque si te fijas todavía, el papel de la mujer sigue siendo el de la cuidadora de los mayores, por ejemplo, más que el de los hombres. La decisión de que quién se queda en casa cuidando a los hijos sigue siendo mayoritariamente de las mujeres. Entonces, bueno, pero hay algunos padres que han cambiado, como el de este vídeo. What? I knew it. Hey, cut it, baby! Daddy's cooked. Don't ever scare Daddy like that again. Refreshingly smooth Bud Light. Always worth it. I've got 12 more at home. Cuidan muy bien las cosas que tienen valor. Las cosas importantes. Las cosas importantes. Vamos a 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, pues está con nosotros Marco Vergás, pero antes de saludarlo y darle entrada, Tomás, han llegado 2 nuevas pateras a la isla de Lanzarote durante la noche de madrugada de hoy. Una por La Graciosa y otra a última hora, bueno, a última no, a las 3 de la mañana, lo hizo por el Muelle Chico. Aquí le dicen el Muelle de la Cebolla, bueno, cada uno que lo llame como quiera. Yo que soy más viejo que todos ustedes, aquello siempre se le llamaba el Muelle Chico una vez que se creó el Muelle de los Mármoles, ¿no? Se dijo, tenía ese nombre en los años 70. Pero en cualquier caso, han llegado bien. Algunos de ellos 3 días venían de Agadir, con 2 y 3 días de viaje. Yo es que me quedo un poco asombrado, ¿no? Como todavía siguen viniendo. Yo creo que los engaña, porque
Porque la mayor parte de esa gente después son o repatriados o enviados a... Pero mira, Jorge, las dos pateras venían de Safi. Hoy estuve mirando, pues no conocía dónde estaba Safi, es la primera vez que lo veía, para ver la distancia que hay. Y está más al norte de Zahuira, por ejemplo. ¿Está por esa Zahuira? Está más arriba de Zahuira. ¿Más todavía? De Zahuira. O sea, que han bajado, dice que de 4 días de navegación. Zahuira era una antigua colonia portuguesa. Portuguesa. Y bueno, Safi es un pueblito, pues eso, lo típico, pesquero y tal. Sí. Y bueno, vienen entre las dos pateras como 15 niños. Increíble. O sea, niños en el sentido, por lo menos que se han declarado menores. Hay como 3 mujeres y el resto son todos un peligro marroquíes. Tan grande, porque es que ustedes imagínense en alta mar, porque es que eso es alta mar gruesa, que yo no sé cómo se arriesgan para que vean ustedes las dificultades que... En fin, que la inmigración se puede analizar de muchas partes, ¿no? Pero hay una que es para mí importantísima, que es que el peligro que corren estas personas... Es que la imagen de esa niña con parada cardiorrespiratoria... Se ha recorrido todo el mundo. ha sido... Y está siendo un problema. Ahora el problema lo tienen fundamentalmente en Gran Canaria y Tenerife con los centros de acogida. Pero como hay buen tiempo otra vez, el CIBE no se sabe dónde está, no CIBE, pues ahora están viniendo más pateras y volvemos a tener probablemente un problema en el sentido de que dónde vas con esos inmigrantes, dónde los metes, etcétera, etcétera. Porque vete a decir que los inmigrantes los mandas a Gran Canaria o a Tenerife, te dicen que ni loco, pues tienen ahí un problema impresionante, así que lo vamos a tener. Lo están metiendo los que quieran ir, dice que le están ofreciendo la posibilidad de ir al CIE del Matorral. Al Matorral. A ver, es que el problema migratorio, mientras haya una desigualdad tan enorme entre norte y sur, y más con el agravamiento de la situación económica de las personas en general del mundo, pero especialmente del tercer mundo, que hemos hablado alguna vez, o sea, el tercer mundo, o el mundo en desarrollo, ¿no? Aquí hemos hablado alguna vez, ¿no? Que tú ves que en Marruecos te quedas en el paro y no tienes otra salida, o sea, no tienes un subsidio de desempleo por un tiempo largo, ni tienes un ERTE, ni tienes nada, y entonces, pues seguramente eso es lo que llevará a mucha gente a la desesperación. Ahora, lo que a mí me parece lamentable es la no política del gobierno estatal con respecto a la migración en Canarias. O sea, porque obviamente, solución no va a tener, porque mientras haya países uno frente de otro, tan ricos como, entre comillas, como los países europeos, y tan pobres como siguen siendo muchos países africanos, solución en el sentido de que dejen de venir, no. En todo caso, tiene que haber diálogo con los países de origen, obviamente, para que haya un cierto control de esos espacios, y luego, pues una política mucho más generosa, mucho más solidaria dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea. Pero, a mí lo que le llaman Plan Canarias, ¿qué plan? ¿Qué plan? O sea, ¿dónde está el plan? ¿El plan qué es? Generar espacios multitudinarios que se parecen más a las cosas que hayan tenido malas experiencias en Lesbos, en Grecia, en Italia y en otras zonas del Mediterráneo. Eso es un plan cuando se ha demostrado totalmente fallido, y eso, en fin, genera problemas de convivencia dentro de los territorios en donde se produce, genera desintegración de esas personas dentro de los territorios en los que están, porque la integración se produce cuando tú vives en una casa y sales a la calle y vives como una persona normal. Cuando estás en un centro de este tipo no hay ningún tipo de integración posible. El ministro de Migraciones precisamente está diciendo todo lo contrario. Que está muy bien. Que está diciendo ustedes, dice que hay una política, que hay una gestión muy importante que está haciendo el gobierno central en Canarias, y que los hoteles que están con inmigrantes todavía se van a vaciar en unos pocos. Pero que digan, mira, que digan la verdad, que en realidad Canarias y esas personas les importan poco, y que lo único que importa es que no se genere eso que llaman el efecto llamada, que para el resto de Europa le viene cómodo el generar aquí guetos y situaciones, o sea, y campos de refugiados y verdaderos campos de refugiados, pero entonces ya luego los canarios también tendremos que mirar, los canarios y esas personas, por nuestros intereses, porque parece que aquí solamente se mira por los intereses del resto del continente, que claro, como el problema queda a 1000 y pico kilómetros de las costas europeas. Perdona, pero es que tenemos no me gusta hacer esperar a nadie, pero menos a Marco Vergá. Buenas tardes, don Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Pues la verdad es que estamos muy bien en lo personal. Eso es lo importante, don Marco, eso es lo importante. La mujer me sigue queriendo, los chicos están sanos, y luego, eso sí, preocupado por la situación colectiva. Y además sigue usted arbitrando todavía, que me lo han dicho, ¿eh? Sí, intentamos seguir arbitrando. Es una actividad que sabe usted que me despeja, que ya llevo unos añitos, y el sábado, si no me equivoco, a las 4:30 en Taiche, pues tendré que acudir a pitar un partido de tercera división. No llegará usted a los niveles del amigo Hernández, ¿no? ¿Del mejor árbitro del fútbol español? ¿Del buen compañero y amigo? Pues no, desde luego él es un top, un número uno, un orgullo que nos represente no solamente por todos los campos de España, sino por Europa y por el mundo, porque es un árbitro internacional, y desde luego cuando arbitra estoy más pendiente de su actuación colegial
que del propio partido en sí. Y es una pena porque uno es futbolero, uno ha jugado al fútbol, le gusta ese deporte, pero cuando está un compañero y amigo arbitrando como Alejandro, pues estoy más pendiente de que acierte. Y normalmente lo hace. Normalmente, a las polémicas, incluso cuando arbitra al Madrid. Don Marco, lo hemos llamado, usted es concejal de Teguise, hace tiempo que no hablamos de su tarea como oposición en Teguise, pero sé que usted está muy activo en las redes y sobre todo escribiendo sus artículos para criticar al alcalde, ¿no? Y también es consejero del Cabildo de Lanzarote y también portavoz del grupo del Partido Socialista. Bueno, don Marco, por los últimos artículos que ha escrito usted, hay uno que me llamó la atención, que usted aprovechó, oye, no pierde ripio, aprovechó el tema de que salió en el cumpliómetro Teguise como uno de los ayuntamientos que menos cumplía o que no daba, o que menos ayuda daban a los sectores turísticos, para decir que Teguise efectivamente no daba ayudas. Pero creo que el alcalde le ha dicho, don Marco, ¿y los ayuntamientos que está gobernado por el PSOE dan ayuda? Pues fíjese usted, y no lo dice el Partido Socialista, que también lo hemos dicho, lo dice la patronal turística. En semáforo rojo hay 3 municipios, los 3 gobernados en este momento por Coalición Canaria: Tinajo, Aría y Teguise. Y el único municipio turístico en la isla de Lanzarote que no ha adoptado ninguna medida, según la patronal turística, para ayudar a los sectores afectados por esta crisis que nos tiene a todos preocupados y ocupados, es el Ayuntamiento de Teguise. Y además es un ejercicio o un ejemplo del doble lenguaje que normalmente emplea el alcalde Osvaldo Betancor. Fíjese, pide ayudas a diestro y siniestro, que todas las administraciones se impliquen. Cuando coge el Vinter y se marcha al Parlamento, pues desde allí dice que el gobierno de Canarias echa una mano, que el Cabildo también se moje, y sin embargo desde el municipalismo que dirige en Teguise desde hace una década no ha adoptado ninguna medida. Luego también habla de que hay que generar economía a través de la obra pública, y lo cierto es que tiene las principales obras del municipio, llámese el campo de fútbol de Costa Teguise, el castillo de Santa Bárbara, allá donde habitan los piratas, o el Teleclub de las Caletas, pues las tiene paralizadas desde hace meses. Por lo tanto, es un ejercicio de doble discurso en función del momento y del interés. Y además, últimamente, pues adopta la pose victimista en un postureo político, si me permite la expresión y sin ánimo de que nadie se moleste, que no es procedente, porque es que a Teguise y a este gobierno le está salvando las castañas del fuego el resto de administraciones. El Cabildo prorrogándole innumerables subvenciones que han sido incapaces de ejecutar tras años y años, por ejemplo 150.000 euros para actuaciones en la 8ª isla, que no han materializado en 3 años y ahora han desviado esos fondos a Taiche, 350.000 euros para los jardines y zonas verdes de costa, que tampoco han sido capaces de emplear y ahora derivan a Piche, o por ejemplo otras subvenciones como las del propio campo de fútbol, el centro cívico, que el Cabildo ha tenido que renovar hasta en 3 ocasiones para no exigir al municipio de Teguise la devolución de esos importantes recursos públicos. Por lo tanto, victimismo cuando creo que no procede, y luego el doble lenguaje o discurso habitual del alcalde de Teguise y ese grupo de gobierno. De todas maneras, don Marco, usted ha sido muy... Bueno, esto es su labor también, estar en la oposición, y el grupo de gobierno tiene que estar y aguantar precisamente las críticas que se le hacen, ¿no? Porque no toda la gestión siempre son perfectas, ¿no? Pero lo que dice el alcalde, le ha dicho que está bien que usted le haga esas críticas, el otro día lo tuvimos aquí, pero oiga, que también... Que me peino mal, creo que ha dicho en el último artículo de opinión, lo que él dice, oiga, que si hace falta, don Marco, hacer un gobierno de concentración para que el gobierno de Canarias y el Cabildo eche una mano a Teguise, porque parece que lo están castigando precisamente, don Marco, porque no es del Partido Socialista. Pero es que no es verdad. Mire, los presupuestos de la comunidad autónoma del colegio, y el gobierno de Canarias, por ejemplo, va a financiar la línea norte, esa actuación para llevar más agua potable y agrícola al municipio de Teguise y de Aría, y que tardó 3 años el propio Osvaldo Betancor en autorizar, pues va a garantizar la inversión y ya ha encomendado, y es una primicia, a Traxa la ejecución de dicha actuación. Hay una partida de 1 millón de euros para La Graciosa, para el saneamiento. Desde el Cabildo, en los últimos días hemos anunciado que sale a licitación la famosa y ansiada mejora de la carretera de Nazaré al complejo. Se ha reasfaltado desde el Cabildo Insular de Lanzarote la carretera que va de Taiche
a la villa, se anuncia la licitación de la carretera de Margarita, la que va del Mojón a Guatiza, y hemos renovado y salvado ingentes recursos públicos, varios millones de euros al Ayuntamiento de Teguise de devolverlos, gracias a que el Cabildo Insular de Lanzarote pues le renueva las subvenciones ante la falta de ejecución de esos fondos por parte del Ayuntamiento de Teguise. Eso es cierto, lo que usted dice. Esto es cierto, don, que esas obras son del Cabildo, y es verdad que venían programadas ya de la anterior legislatura, la mayor parte de ellas, y ustedes lo han seguido como tiene que ser. Pero él se refería sobre todo al gobierno de Canarias. Sí. Se refería, creo... A los presupuestos, a los presupuestos. Lo que dijo Marcos fue precisamente lo del gobierno de concentración, lo dijo aquí, que yo me recuerdo que le dije que bueno, que la idea esa del gobierno de concentración era de un alcalde de Breña Alta en La Palma. Que lo había oído por la mañana. Y yo sí, vamos, le dije, si hay un gobierno de concentración, no le vaya a pagar usted los sueldos a todos, porque si no, vamos, se queda sin presupuesto. Y él lo que dijo es, si esos concejales de la oposición consiguen que pagándole un sueldo, el gobierno de Canarias invierta y vea a Teguise en el mapa y lo ponga y lo pinte en los presupuestos, pues bienvenido sea. Pero es que es falsa la primera afirmación. Lo primero es que ese gobierno de concentración es una ocurrencia. Una ocurrencia además lanzada de manera demasiado ligera, en un mal día, entiendo yo, del alcalde, al que le pedimos que se concentre y se ocupe de los temas del municipio de Teguise, no en otro tipo de ambiciones políticas que puedo entender, que las tenga al ser presidente de alguna otra institución, pero en este momento tan difícil por el que pasa el conjunto de vecinos y vecinas de Teguise debe de centrarse en la acción municipal. Y fue una ocurrencia por el fondo, porque todo el mundo sabe que en una institución tiene que haber gobierno, y en este caso le toca a Osvaldo Betancor hasta que en 2023 la ciudadanía se vuelva a pronunciar, y tiene que haber una oposición, y esa oposición la representa el Partido Socialista con 7 concejales. Una oposición que además es constructiva, porque le hemos trasladado una serie de acuerdos. Le hemos dicho que en materia de planeamiento, para actualizar el Plan General de Teguise, puede contar con el Partido Socialista. Le hemos dicho que lleve los presupuestos, que todavía no ha sido capaz de aprobarlo, y ayer los aprobaba un municipio que nos está quitando el liderazgo a Teguise, como es Yaiza, pues resulta que ya aprobó sus presupuestos. Le hemos dicho también que en materia de inversiones estratégicas puede contar con nosotros, por ejemplo, para un plan de embellecimiento de los pueblos y pagos del municipio, porque es que hay vecinos del Mojón, de So, de Tao o de Taiche que dicen, miren, por aquí pasa la contribución una vez al año, y de resto no se acuerdan de los pueblos y pagos del municipio. En eso le hemos dicho que mano tendida. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta del alcalde? Pasar el rodillo democrático de su mayoría absoluta y no aprobar ninguna de las iniciativas, ni tan siquiera llamarnos para esos pactos que le estamos propuestos, pues poder llevarlos a cabo. Entonces, usted si lo propone teniente alcalde, usted no acepta un gobierno de concentración. Pero mire, si es que tiene 11 concejales más los asesores correspondientes, 18 personas están empeñadas en el gobierno de Teguise. ¿Qué más quiere? Lo que quiere es no tener oposición, que la oposición no le diga que llevan paradas las obras principales del municipio años y años. Es que el PSOE le luche, según él, para, por ejemplo, cumplir la promesa de invertir ¿en Teguise? 4 millones, en Costa Teguise, en el nuevo colegio, que dice que están en barracones todavía. Pues mire, existe el compromiso del Gobierno de Canarias de redactar el proyecto, porque es que después de años y años de gobierno de coalición Canarias, en el Cabildo, en el propio Ayuntamiento, ni tan siquiera proyecto para el nuevo colegio necesario en Costa Teguise tenían. Y lo que hay es el compromiso de sacar el proyecto ya a licitación, y creo que en escasas fechas, si no me han informado mal, será una realidad. El compromiso de invertir más de 6 millones de euros en la línea norte, insisto, aquella que tardó el alcalde, y le molesta que se lo diga, pero es así, casi 3 años en autorizarla, 6 millones de euros para el campo de Teguise y el campo de Aría, pues resulta que lo va a financiar el gobierno de Canarias y se ha encomendado a Traxa la realización de esas obras, o infinidad de inversiones que se han anunciado recientemente en los medios de comunicación. Por lo tanto, la pose victimista creo que tiene poco recorrido cuando los datos, las cifras y los hechos pues son palmarios, como le estoy señalando. Don Marcos, deja a Tomás López que quiere hacer una pequeña pregunta. ¿Qué tal, Marcos? Justo hablando del tema... Hola, consejero. ¿Qué tal? Sí, Para mí, consejero y compañero de corporación siempre, Tomás. Justo hablando del tema educativo, Marcos, el tema de los barracones que ha sido tan traído y llevado, y que fue una de las estandartes precisamente, que no solamente tu partido, sino yo creo que todos los que estuvimos en la oposición durante, sobre todo la legislatura anterior, y en cambio...
ya hablo, pues eso, el gobierno de Canarias me da la impresión, también le ha tocado todo esto de la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, llega en 2019 un nuevo gobierno con el Partido Socialista y dijeron que la prioridad era acabar con esos barracones. Estamos en 2021 y me parece que otros temas como carreteras y demás, pues también se está alargando, ¿no? La larga sombra de Coalición Canaria, que ya llevan 2 años fuera, pero parece que tampoco se soluciona con este nuevo gobierno y concretamente su municipio. Pues desde luego es una prioridad, se ha señalado por parte del gobierno de Canarias y de la Consejería. Yo supongo que algo ha tenido que ver también la pandemia, que es verdad que en todas las instituciones pues ha alterado un tanto el planning que haya, pero desde luego en ese tipo de actuaciones de reivindicación de que los barracones desaparezcan después de años y años que no están ahora con el Partido Socialista, sino que viene de bien atrás, y en aquel momento, he de decirlo, no se alzaba tanto la voz. Yo entiendo que ahora que no gobiernan, y hablando de Teguise nuevamente... ¿La alzaban ustedes, don Sí, claro que sí, pero lo que señalo es que en aquel momento el responsable del Ayuntamiento de Teguise, el alcalde, pues no alzaba tanto la voz. Ahora es verdad que se ha liberado, ahora que ya no está pues Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Lanzarote ni en el Gobierno de Canarias, pues hace aspavientos en ocasiones y se muestra más beligerante que tiempo atrás. Desde luego en esa lucha sí nos va a encontrar, como hemos demostrado, porque han llevado distintas iniciativas al Salón de Pleno de Teguise y los 7 concejales, que representamos 2.227 votos, pero queremos representar al conjunto de la ciudadanía, desde luego hemos levantado la mano reivindicando no solamente que se acabe con los barracones, sino que también se acometa la construcción de un segundo colegio en Costa Teguise, que es muy necesario, pero desde luego lo que no adoptamos son poses victimistas, ni mucho menos vamos a aplaudir que ahora el alcalde de Teguise pues se haya liberado porque no están los suyos. No, lo tenía que haber dicho y manifestado antes y ahora también. Ahora lo único es que cuenta con un gobierno que seguro que será sensible, el del Partido Socialista, con una consejera como Manuela Armas al frente de Educación y con una oposición que representa al Partido Socialista que apoya ese tipo de iniciativas. Ojalá apoyara las que nosotros llevamos al Salón de Plenos de Teguise. Ojalá. Don Marco, cambia ahora ya de tercio, tiempo también para que usted pueda hablar algo como portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Ha habido muchas críticas, don Marco, tanto de la parte del sectores culturales como también deportivo, por las famosas decisiones que se adoptan en la mesa insular alcaldes y presidenta del Cabildo. Sobre todo porque se ha cerrado desde el inicio el tema de la cultura. Y también, a pesar de que hemos caído a la fase 2, ya la cultura se ha abierto, por suerte, y ahora lo que hace falta es abrir el tema deportivo. Me refiero a que se permita en estadios, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad exigibles, que se permita la entrada de público pequeño, es decir, es que se permite en Gran Canaria, se permite en Tenerife, se permite en Fuerteventura, que están peor que nosotros. Pues mire, en mi doble condición, por un lado padre de unos niños que van al fútbol, también, con perdón, mi trasero se ha sentado en la montaña de Taichi a ver cómo entrenan mis niños, y como árbitro de fútbol sala he hecho en falta, evidentemente, el público en las instalaciones. Yo sé que la mesa insular se ha reunido, que se va a dar unos días, hasta después de Semana Santa, que me parece lo prudente para ver cómo evoluciona la pandemia, para ver si cumplimos con nuestros deberes y nuestras obligaciones cívicas y no nos echamos la camisa por fuera, como pasó en Navidades, que a la vuelta de Navidades nos encontramos con una situación desbocada, con más de 1000 contagios, con una acumulación de casos en el día a día que superaba incluso el centenar, y si las cosas se hacen bien y continuamos en esta línea, yo estoy convencido que a partir de después de Semana Santa se va a flexibilizar también el acceso a los campos de fútbol y a las instalaciones deportivas de la isla, eso sí, de la mano también de un plan de contingencia, pues porque hacen falta unos recursos humanos para atender las instalaciones y para garantizar que se haga con absoluta seguridad. Pero le digo, en mi doble condición de aficionado al fútbol y padre de unos niños que entrenan en Taiche y de árbitro, ojalá pueda volver el público a esas instalaciones después de Semana Santa, ojalá. Don Marco, hay un debate que aquí se ha abierto, hemos recibido llamadas de muchos sectores, también del sector sanitario, en relación a la necesidad de planificar de cara al futuro inmediato una especie de nueva ciudad sanitaria en la isla de Lanzarote. Y no por el tema ahora que ha surgido con la pandemia, donde efectivamente se ha comprobado que el hospital pues tiene un déficit de camas UCI en relación al índice de población en comparación con otras poblaciones de las islas, ¿no? Por ejemplo, para que todo el mundo lo sepa,
La Palma tiene su hospital 20 camas UCI, en cambio tiene 70.000 empleados, tiene 103.000 empleados, habitantes, ciudadanos. 80.000 ciudadanos, ¿no? Y en cambio Lanzarote tiene 155.000 ciudadanos, más una población flotante que de 2 millones y pico todos los años. Pues mire, en la anterior propuesta del Plan Insular, de hecho, se reservaba suelo para esa infraestructura cara al futuro. A mí me parece que tenemos que tener ambición de isla y creo que hay que pensar, planificar y luego pelear porque infraestructuras fundamentales como es un nuevo hospital se puedan asentar en la isla de Lanzarote, y para eso pues el planeamiento resulta fundamental. Y por otro lado, porque además creo que el actual hospital está ubicado en una zona que se merece una operación de recualificación urbanística. Está en un barrio muy popular, un barrio que ha sido maltratado durante muchísimo tiempo, como es Argana Alta y Argana Baja, donde habitan miles de personas, y creo que sería una oportunidad cara al futuro. Desde luego no es una cuestión sencilla de abordar, no, pero sí es complicado porque se trata de un proyecto muy ambicioso, como usted bien decía. Pero es que Lanzarote necesita ambición. Tiene un déficit de inversiones históricas que, ya que no se ha hecho en otras cosas, por lo menos yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que una inversión nunca es tirar dinero en sanidad. Pues no, y además yo creo que tenemos que enfrentarnos al futuro de la isla de Lanzarote para los próximos 40, 50 años, y me consta que la presidenta está en esa línea con ambición, con visión de futuro. Habrá que adoptar una serie de medidas en el corto y medio plazo, evidentemente, y en el corto lo principal es superar esta situación de pandemia, que vuelvan los turistas, que vuelvan las oportunidades a la ciudadanía de la isla de Lanzarote, que no haya tanta gente en ERTE, tanta gente en el paro, que tengan esperanzas de vida. Por supuesto que sí, pero luego en el medio y largo plazo, pues decisiones estratégicas como las que se están señalando en este caso. ¿Tiene alguna pregunta? Si tiene, y si no, yo le hago una que es sobre todo el plan insular. Usted estuvo en el anterior mandato un tiempito con el plan insular y algo se movió, aunque no lo parezca. Yo creo que mucho, no solamente el plan insular, sino el plan de la Jeria, el PRU. Que le dejaron. Pero bueno, usted sabe que yo soy culo inquieto y me muevo mucho, y creo que en esos 18 meses pues se avanzó bastante después de años y años de parálisis, y por lo menos documentos a modo borrador se dejaron. Luego, lamentablemente, pero la pregunta, pues las circunstancias evitaron que avanzaran. La pregunta, don Marcos Vergá, es si realmente usted sabe algo, si se ha movido donde usted lo dejó, se ha movido algún documento, porque la noticia que nosotros tenemos es que no se ha movido nada. Pues lo que sé es que después de mi marcha y a continuación el expresidente pues ostentó la responsabilidad nuevamente de consejero de política territorial, nada se hizo. Y no solo nada se hizo, sino que se cometieron los mismos errores que antes de llegar este consejero, que fue pues dejar el expediente del contrato con el equipo redactor en un cajón. Ha pasado ya 2 años que ya llevan ustedes. Sí, pero es que hemos llegado, nos hemos encontrado. Porque si empezamos echando siempre culpa para atrás, que no hay contrato. Ahí ya lo castigaron. Jorge, es que no hay contrato, y luego pues llegó una situación de pandemia que ha alterado pues las prioridades en la acción de gobierno por parte del Cabildo. Pero a su pregunta, yo creo que son cuestiones de isla que tenemos que abordar con ambición y con generosidad todas las fuerzas políticas. Ahora se va a contratar un director insular precisamente para el área de política territorial, y entiendo que se le debe dar un impulso no solamente a la revisión del plan insular, documento estratégico, sino también al propio plan especial de la Jeria, un espacio natural único, singular, que cada vez que uno va allí se enamora más de esas bonitas parras, de esos hoyos, de esas bodegas que hay, y creo que se tiene que dotar de seguridad jurídica con un instrumento de ordenación, o el famoso PRUD del archipiélago Chinijo, que es verdad que se ha avanzado algo más, pero que desde luego necesita también de un impulso y de dotar pues de unas normas que nos digan blanco sobre negro lo que se puede hacer y no en cada uno de estos espacios, desde la isla de Lanzarote a cada uno de los espacios naturales. De todas maneras, don Marcos, sabiendo que es una materia fundamental, sinceramente, y lo digo ahora ya en serio, veo poco cariño a la hora de sacar adelante los instrumentos de ordenación de Lanzarote, ¿no? Usted sabe que el Partido Socialista tiene especial devoción por el territorio y por las cuestiones, y desde luego en el pasado marcamos una etapa extraordinaria, eso ya lo sabemos. Pero además de saberlo, y ahora tenemos que volver a reeditar ese momento único en materia de política territorial, porque el territorio es el principal bien que tenemos. Sobre el territorio viven personas, se desarrollan actividades, y cuanta mayor seguridad jurídica y cuanta mayor ambición tengamos cara al futuro, mejor nos irá a todos, y sobre todo porque también puede servir para reactivar la economía, para afrontar un proceso de diversificación económica, aún diciendo, y creo que no se le puede engañar a la gente, que vamos a seguir viviendo del turismo, Jorge.
El turismo va a seguir siendo el pan de cada día, pero desde luego a través de la planificación también se puede aumentar el peso de otros sectores económicos como puede ser, por ejemplo, el sector primario, y no solamente hablamos del campo, sino que hablamos del paisaje, que es un atractivo único para el turista y para el que está aquí, y también a través de un proceso de recualificación del principal núcleo poblacional que tenemos, que es Arrecife, que yo creo que es el espacio político más interesante y el mayor favor que le podemos hacer a la isla de Lanzarote si conseguimos situar la capital, Arrecife, en el siglo XXI. Y creo que en esa dirección se está actuando por parte del gobierno actual. Nos tenemos que ir ya, pero sí, Valentín quería hacer una última... Oyendo tu reflexión, que la paralización del plan insular de ordenación del territorio está ahora condicionada al nombramiento de un director de política que puede ayudar, he dicho que puede ayudar, porque quiero decir que y le justificaré ese nombramiento, la verdad, a estas alturas de la película suena como a chiste. No es un chiste, es una cosa muy seria. Yo le justificaré. No se ha podido sacar adelante porque no había un director insular. Por un cúmulo de circunstancias, porque no hay contrato, nos quedamos sin equipo redactor, como me encontré yo. Y el teletrabajo la no funciona. Me encontré yo. No, es que no había equipo redactor porque se venció el contrato, lo dejaron caducar nuevamente. Logré salvarlo yo en una primera ocasión, pero es que no atendieron a los consejos, si me permite usted la expresión, que le lanzaba al expresidente en su momento, de que no perdiera de vista el expediente para que siguiera vivo, pues resulta que no lo hizo. Pero es verdad, don Marco, que hay cierta sensación de que usted, el Partido Socialista, no usted, que usted sí demostró que estaba a favor de sacarlo adelante. Ya estamos con el poli bueno, el poli malo. El Partido Socialista es malo y Marcos Vergás muy bueno. No coincide mucho con el planeamiento del señor Esquiaga y por eso lo tienen ahí. Que no, que es que no hay contrato, Jorge. ¿Cómo se lo No no hay contrato, es un área. Creo, ¿no? Lo contrató Manuel de Armas. Claro, en el no debería. No, pero digo, si el contrato caduca y ustedes lo advierten, y el anterior grupo de gobierno, que era muy malo, pues no hay posibilidad de hablar con Esquiaga y hacerlo telemáticamente. Pero que no es una cuestión telemática. Es que tiene que haber una relación contractual, un contrato. Usted no puede prestar el servicio si no hay un contrato vigente. Pero se ha dejado caducar, y ya lo dijo la presidenta, entonces ahora habrá que volver. Todo el tiempo que ha estado como redactor del plan insular, ha venido, ¿cuántas veces venían a la Pero que ahora lo fundamental será sacarlo a licitación. Cuando ya lo tiene listo, se le caduca el contrato. Entonces tiene que empezar otra vez de nuevo, con nuevos equipos. O un nuevo equipo redactor. Se le caduca y así vamos a estar hasta el infinito, como decía. Habrá que tener un equipo redactor vía una nueva licitación o vía una encomienda de gestión para afrontar los grandes retos territoriales que se tienen. Pues eso es que creo que don Marco lo que hay detrás. Lo que me dice que hay detrás es que la presidenta del Cabildo y el equipo que la rodea se está planteando buscar otro equipo redactor, no digo que más afín o al menos al Partido Socialista, pero sí una cosa más distinto, porque ellos no están conformes con muchas de las cosas del señor Esquiaga que no coincidían con los criterios de ellos. Yo le apunto una cosa, cuando logré salvar aquel contrato en su momento, los servicios jurídicos nos dijeron que estaba muy complicado si no se cumplían los plazos y no se tramitaban correctamente las suspensiones de dichos plazos, pues cuando, por ejemplo, no se avanzó en la aprobación inicial del documento, si no se tenía especial celo, sería prácticamente imposible que pudieran continuar trabajando. Lamentablemente, creo que no se tuvo ese celo y ahora nos vemos en una situación en la que para contar con equipo redactor se tendrá que sacar la licitación o encomendar a una empresa pública, por ejemplo, como puede ser Gesplan, si se quisiera. Pero bueno, es una decisión que compete al gobierno y en este caso a la propia presidenta, que es consejera también de política territorial. Rápido, porque nos tenemos que ir ya, me están echando. Yo quería preguntarle nada más, viendo los acontecimientos a nivel nacional, Marco, en relación con Murcia, etcétera, las elecciones y tal. La operación fallida. Sí, la operación fallida, la moción de censura fallida. A ver, la relación entre el pacto de gobierno, tanto en el Cabildo como en Arrecife, que es de mucho entendimiento, de superentendimiento o de maxi superentendimiento. Sobre todo de extraordinaria lealtad, y no solamente eso, sino desde la convicción de que tenemos que ser muy útiles a la isla de Lanzarote y Arrecife, porque además todo lo que usted estaba señalando lo que demuestra es lo siguiente: cuando los partidos y los políticos dejan de ser útiles a España, a Canarias, a la localidad donde sea, a los ciudadanos, normalmente pasan situaciones como la que está afrontando una formación Ciudadanos, a la que yo aplaudí cuando apareció en escena, porque vendió que venía para gobernar, para pactar con unos o con otros, y desde luego cuando dejó de ser útil a los servicios de este país, negándose a formar gobierno con el Partido Socialista cuando habían innumerables puntos de conexión y un programa hacía unos pocos meses en común,
pues la ciudadanía castigó esa formación política y de aquellos momentos, pues los resultados y la difícil situación por la que está pasando esa formación política. Don Marco Vergás, muchas gracias, felicidades. Gracias ¿Sabe por qué? Porque hoy es el Día del Padre, ¿eh? Sí, y yo le tengo y además me he dicho que usted cumple mucho con el tema de cumplir con las tareas del hogar. Lo intento, y yo también. Tiene fama de ser buen padre, Marco, ¿verdad? Pues gracias por el cumplido. Intentaré constatarlo con la versión de mi señora, pero también me van a permitir que les felicite a ustedes. Muy bien, por sus gracias. 40 años. No es que tenga usted 40 años, que sé que tiene alguno más. Alguno más. Pero sí sé que su casa, Lancelot, cumple 40 años y creo que se merece una felicitación. Que sean muchos más, los del presentador y los de su medio. Pues muchas gracias, don Marco. Continúe usted en esa actitud, que nosotros vamos a intentar también seguir en la misma. Buenas tardes y hasta otra ocasión. Hasta luego, Jorge, Salvador, consejero Tomás. Buenas tardes. Tomás, ya no tenemos que ir corriendo, pero simplemente, ¿cómo ve lo de Madrid? ¿Cree que hay ciudadanos? No, yo iba a decir simplemente que el problema de Ciudadanos, que se ha ido gente para el PP, aquí ha sido más repartido. Es que cuando aquí implosionó el PP ha sido mucho más repartido. De todas maneras, había uno que decía que más o menos las aguas han vuelto la mayor parte a sus cauces, es decir, ese votante, la mayor parte, era de derecha. Era de derecha. Claro. Pero fíjate que aunque fragilidad, un partido emergente que llegó a tener, ¿cuántos diputados llegó a tener el Congreso? Ciudadanos, 60 65, 60 o más, yo creo que sí. Y ahora se está quedando sin grupo político. Hombre, que quiso dar el zarpazo al Partido Popular, y ese fue su fracaso. Porque cuando estuvo próximo... Es que es raro, porque el triunfo, el mayor triunfo de Ciudadanos fue cuando más a la derecha se puso. Claro. Pero el colocarse tan a la derecha le impidió convertirse en partido bisagra, y cuando quiere volver a ser partido bisagra, ya la gente, o por lo menos muchos de los que están dentro, dice, ay, el sanchismo, usted no me decía que el sanchismo era lo peor que hay. Y después hay un problema, yo con eso no quiero nada. Hay un problema grave en la política, que lo estamos viendo ya a nivel nacional, que es que a nivel local lo veíamos, y nosotros cuántas veces hemos hablado de los pactos antitransfugismo, etcétera. A nivel local lo practican todos los partidos, y lo que vemos a estas alturas con una pandemia es que los partidos políticos y muchos políticos están ahí por el sillón, por el sorbito, y les da igual estar en un lado que en el otro. Yo en la sesión de control al gobierno que hubo ayer o antes de ayer, yo escuchándolo en los medios de comunicación me daba urticaria, o sea, porque en esta situación en la que estamos, uno lo mira desde Canarias, que ese día fue cuando llegó la patera con la niña, o sea, todo eso, y aquella gente parece que solamente a lo suyo, en su mundo de dimes y diretes, de peleas, de no sé cuánto, de gente que se da, se te ponen los pelos de punta. Bueno, por cierto, que ya Edmundo Val, que era el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, va a ser el candidato finalmente, aunque lo negó no sé cuántas veces, el candidato en este caso de Ciudadanos, para la Comunidad de Madrid, para la presidencia. El señor Aguado se ha quedado en la estacada. Según han dicho, el señor Aguado ha sido lo suficientemente inteligente, y eso es importante en política en el último minuto, y es darse cuenta que nadie lo quería. Muy buenas tardes, don Valentín. Gracias. Tomás. Y buen Día del Padre para todas aquellas personas, que hay muchos padres que han dado el callo, igual que muchas madres, para sacar adelante la familia, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Buenas tardes.